Pues bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a todas las que están aquí en directo y los que lo verán después. Es un placer para nosotros, junto con mi compañero Elmer, que ya se los presento, que nos encontremos hoy a compartir un espacio sobre el tema de Quirón, el sanador herido. Y entonces muchos de nosotros habremos visto en diferentes situaciones de la vida casi cada uno habrá vivido diferentes experiencias, diferentes situaciones, especialmente en las épocas de infancia vivimos situaciones que nos marcaron algunas experiencias y que luego de cuando en cuando se vienen repitiendo. Esa experiencia que pudo ser traumática en un primer momento porque no teníamos a quién contárselo, quién se ocupara de nosotros, o porque no lo pudimos aún, incluso tal vez no lo hemos podido entender por completo, todavía puede seguir estando ahí impactando nuestro presente. Así que nuestra charla de hoy está enfocada a conocer el simbolismo de Quirón, ese arquetipo de Quirón que representa esa herida inicial que traemos, que no siempre la hemos desenmascarado por completo, pero que seguramente cada una de ustedes en su proceso de vida ha ido descubriendo situaciones emocionales que le afligen y que de tiempo en tiempo también hemos ido logrando superar algunas capas. Así que mi nombre es Gina Marcela Jurado. Desde hace algún tiempo, unos 16 años, comparto la astrología, el yoga y ha sido esta una herramienta que me ha ayudado mucho a entender situaciones que antes no las entendía y que me las vivía con mucha aflicción. Así que esta vez nos juntamos con Elmer García, un compañero también del yoga, del simbolismo, le gusta también el mito, y con él hemos elegido y nos hemos juntado hoy para compartir con ustedes esta charla, así que muchas gracias por estar. Entonces le doy el paso a Elmer que se presente y que empiece a contarnos un poquito sobre la historia de Quirón. Bueno, muchas gracias Gina y gracias a todos por estar en este espacio. Eh, Qué interesante como revisar a la luz de un pensamiento general, un pensamiento antiguo. ¿Sí me están escuchando? Es que no le había dado aquí que aceptar que se grabara. Eh, y entonces a la luz de un pensamiento antiguo, pues como ese pensamiento generalizado, esa cosmología de los pueblos de diferentes maneras, nos da una luz para comprender lo que nos sucede en el aspecto individual. Entonces vamos a cerrar un momentico los ojos, respiramos lento, profundo, y nos conectamos con lo mágico de la existencia, porque pues la forma en que comprendemos todas estas imágenes que se nos presentan desde cosmologías antiguas, como la griega, pues vamos a necesitar acudir como a ese pensamiento mágico y con ese pensamiento mágico resolver las cosas prácticas de nuestra vida. Entonces tomamos el aire despacio y soltamos el aire despacio. Inhalando lento, profundo, aquietamos un poco la mente, nos desaceleramos, nos conectamos con ese instante para recibir esta información y acogerla en nuestro ser y comprender y resolver también esos procesos que la vida nos trae en lo individual. Una vez más, lenta, profunda la respiración y extensa la exhalación. Bueno, y lentamente vaya abriendo los ojos. Y bueno, para conectarnos un poco con ese aspecto griego, pues vemos que hay unos titanes que eran unas fuerzas muy grandes en la naturaleza. No es algo extraño a nuestra vida, realmente los titanes representan el tiempo, la montaña, el huracán, las fuerzas que están ahí en la naturaleza. Y era una forma de comprenderla como un aspecto más cercano al humano. Luego vienen los dioses, que los dioses son algo aún más cercano al humano, como una relación entre los dos aspectos, el aspecto divino y el aspecto humano, o el aspecto inmortal y el aspecto mortal. Lo mortal corresponde a nosotros que transcurrimos un tiempo y desechamos esta vida para luego ir más adelante sobre como otras encarnaciones, otros momentos de la existencia. Bueno, y entonces vamos a hablar de Quirón, y Quirón pues tiene unos padres.
uno de los padres es Cronos, el tiempo, el que representa el tiempo. Cronos es un titán que de alguna forma se hace con una lucha para salir y gobernar por un tiempo la existencia. Ese gobierno por un tiempo de la existencia de Quirón se llamó el tiempo de luz o eh, un tiempo muy armónico, ¿no? Una, eh, como un lugar donde vivíamos sin que haya estaciones, sin que tengamos que trabajar. Ese espacio ideal lo manejó Cronos. Bueno, pues resulta que también había otro personaje que es Filira. Filira etimológicamente es como el amor a la música, a la armonía, porque lira es armonía, pero también se relaciona con el árbol de tilo. Y de alguna forma es como esa naturaleza que está ahí, con toda la sabiduría que está escrita en la naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? Cronos se enamora de esta ninfa y pues la persigue y ella para evitar esa persecución se convierte en una yegua, pero él para seguir persiguiéndola entonces se convierte también en un caballo y lo que hace es tener relaciones con ella y entonces así es concebido Quirón. ¿Y qué pasa con Quirón? Él nace con cuerpo de caballo y pues el torso de humano, la cabeza del torso de humano. Y entonces la mamá Filira al verlo de esa manera, pues ella lo desprecia, ¿no? No era algo como bello, armónico. Si ella tenía que ver con la armonía, no era para ello algo armónico y entonces hay un desprecio, ¿no? Igual, pues Cronos estaba más ocupado con su necesidad de gobernar el mundo y que sus hijos no lo destronaran, porque había una profecía sobre él que los hijos lo iban a destronar. Entonces él también está ajeno, ¿sí? Y esa es una primera huella que es el abandono. Entonces, ¿cómo él siente ese abandono? Sin embargo, ese abandono le da la oportunidad de ser recogido por Apolo. Apolo es el dios Sol, el dios de la verdad, el dios de la medicina, el dios de las artes, él es el de la lira, la música, ese sol que está saliendo todos los días y que nos invita a estar vitales y sanos. Entonces, él lo acoge y le enseña todas las artes a Quirón. Entonces, esa huella, ese abandono, es la oportunidad para que Quirón se forme como el sabio, ¿sí? El sanador, porque también, pues al ser el dios de la medicina, Apolo, pues le enseña toda su medicina sobre las plantas, todo aquello que necesita para ser el sanador. Y entonces de esa forma Quirón se convierte en el maestro de los grandes héroes griegos. Él es el que instruye a Aquiles, el que instruye a Hércules o Heracles, y a Jasón, al de los argonautas, a todos ellos los instruye porque él pasó a ser una figura de bastante importancia y les enseñaba de diferentes maneras. Mm, bueno, también fue instruido con la música, la lira, la profecía, la medicina, todo ello lo formó. Y Artemisa, que es la hermana gemela de Apolo, también le enseñó. Artemisa es la luna, la representación de la luna, y pues ella era la que lanzaba las flechas, era la cazadora, ¿no? Entonces, eso también fue una instrucción y todo ello lo recoge Quirón para ser el que forma a todos los héroes griegos. Y entonces, ¿cuál es esa virtud o bondad de Quirón? La paciencia y la sabiduría. Son como grandes legados para Quirón. Mm, Resulta que Apolo, el dios Sol, el que formó a Quirón, eh, eh, él tuvo una relación con, bueno, con una fuerza, ya les digo cuál es. Y entonces concibe un hijo y ella le fue infiel con un mortal. Entonces él pues los castigó, le lanzaron con su hermana flechas y pues mataron
a la mamá de Asclepio, que iba a ser el hijo. Entonces, en la pira, él se arrepiente y rescata a Asclepio o Esculapio, mm, que es como la representación de la medicina. ¿Qué hace con Asclepio? Lo lleva a donde Quirón y Quirón lo instruye y él va a ser un gran personaje en la parte de la medicina y de la sanación. De ahí como nace la medicina. Él le enseña sobre fuerza física, agilidad mental, nobleza de espíritu. Trabaja todo ese espacio con él y él llega a ser un poco como más hábil en la sanación que el mismo Quirón. Incluso a Atenea le entrega unas pócimas que son de la misma hidra y una servía para matar y otra servía para sanar. Y resulta que lo utiliza solamente el de la sanación y rescata varios héroes que habían fallecido y entonces pues es castigado y Zeus pues ya lo aniquila y y entonces pues ya lo lleva a una constelación pues en honor a él porque Apolo pues se enfadó con Zeus por esto. Entonces ahí nace también la medicina, cómo a partir de esa situación de Quirón se va derivando todo un espacio de acciones que está conectada. O sea, la misma herida que podamos tener nosotros nos sirve a nosotros mismos, pero quizá como una enseñanza a otros y así se va derivando en el tiempo una serie de enseñanzas que van más allá de nuestra trascendencia. Es casi que es una necesidad el tener una herida, una situación en nuestra vida que nos permita desarrollar las capacidades que podemos aprender. Mm, bueno, bueno, había varios temas que utilizaba Quirón en sus enseñanzas con los sabios, que eran la medicina y la botánica, era el uso de hierbas medicinales para curar heridas y enfermedades. Entonces él, además de ser el sabio que les enseñaba sobre artes de guerra y todos los procesos que tenían que tener estos héroes, los sanaba cuando ellos necesitaban ser sanados. Cirugía básica y el arte de las vendas, cantos curativos y conjuros para aliviar el dolor, música y artes liberales, para domar los impulsos violentos del carácter de estos héroes, la lira para armonizar el alma, la poesía y la retórica para hablar con elocuencia, ética y justicia, el respeto a los dioses y a las leyes de la hospitalidad, lealtad, honor, decisiones morales, astronomía y profecía, técnicas de supervivencia y caza. Sí, realmente era un pensum bastante interesante. Y entonces esa cueva de Quirón era un centro de saber donde los jóvenes se convertían en semidioses preparados para cambiar el mundo. Es una época donde hablaba como la lucha y la guerra, era la forma de hacerlo, pero si lo trasladamos al presente, sería la sabiduría que nos ayuda a realizarnos dentro de una comunidad. Mm, bueno, la mamá de Asclepio se llamó Corónide. Ella fue la que estuvo pues embarazada y fue rescatado Asclepio de las llamas cuando estaba ya en la pira. Bueno, vamos entonces a ver lo que sigue con Quirón. En algún momento Heracles o Hércules tuvo que hacer un trabajo y un trabajo de estos heroicos. Hércules nos representa a nosotros como seres humanos realizando los trabajos de la vida, tratando de consagrarnos con los dioses. En este caso, él era consagrarse con Heracles, con Hera, con la diosa Hera, que era la esposa de Zeus. Y, eh, y en ese proceso él pasó por una cueva donde también había un centauro, que era Folos, un centauro hospitalario, porque la mayoría de centauros eran violentos, representan como esos impulsos irracionales. La mayoría de esos centauros eran violentos, pero Folo también era pues hospitalario y entonces recibió a Heracles o Hércules y pues
lo acogió, ¿no? Mientras él iba a hacer uno de los trabajos a los que se le había encargado en proceso de disolver sus situaciones personales. Bueno, ahí habría que hablar después de Hércules. Y entonces, pues Folo lo acogió, él comía carne cruda, pero en su hospitalidad él cocinó la carne y se la dio a Hércules. Pero Hércules con sed quiso beber de un vino, y era un vino muy especial. Hércules tuvo problemas con la bebida a razón de una locura que se le involucró dentro de su proceso de existencia, como nos pasa a nosotros, que hay momentos en que estamos bien, pero hay momentos en que la vida nos prueba eh, para solucionar aspectos difíciles. Bueno, entonces él le pide el vino y aunque no quería, finalmente Folo accedió y el olor atrajo a todos los centauros que se enfadaron porque era perteneciente a todos, o sea, no era exclusivo de Folo, era perteneciente a todos los centauros y vienen a luchar con Heracles o con Hércules y él pues finalmente como era un gran guerrero mató muchos de ellos y los hizo replegarse hacia la cueva donde estaba Quirón. Y Hércules persiguiéndolo, finalmente pues mató a varios de ellos, pero hirió a Quirón, que era su amigo, ¿sí? Y esta herida no sanaba porque era con el veneno de la hidra, algo muy poderoso, pero tampoco podía morir, Quirón no podía morir porque era inmortal. Entonces él lo persigue hasta allá, llega, lo hiere y pues es ese suceso. Bueno, ahí, ¿qué puede significar? Quienes nos causan la mayor herida son los seres cercanos. Y no hay forma de que alguien ajeno a nuestra vida nos cause alguna herida. Es justamente las relaciones y los vínculos donde recibimos un supuesto daño, y depende cómo lo interpretamos. El mismo Hércules acudió a los dioses y le dijeron que la única forma era renunciar a la inmortalidad. Había un personaje que es Prometeo, estaba encadenado como castigo y un águila venía y le comía el hígado cada día y luego se le regeneraba. Y entonces para que él se salvara de ese castigo, eh, renunciando Quirón a la inmortalidad, él podía pues también suspendérsele el castigo. Entonces él acepta, ¿no? Renuncia en su inmortalidad y muere ya llevado al cielo como el centauro, es el símbolo del centauro o el saetero. Y, eh, y pues liberado Prometeo de su castigo. Entonces siempre que entregamos algo a alguien, siempre que damos algo a alguien, podemos también recibir un aporte, ¿no? Y siempre alguien es el que finalmente nos sana, ¿no? Alguien es el que nos ayuda, nos protege, ¿sí? Casi que no podemos sanarnos a nosotros mismos si no sanamos al otro. Y por eso, digamos, el psicólogo ayuda a sus pacientes, pero finalmente él requiere a otra persona que le sane. El médico puede sanar a sus enfermos, pero va a tener que acudir a otro médico para que le sane a él. Entonces siempre hay una relación con los otros que nos ayuda a solventar nuestros problemas, que nos ayuda a sanar nuestras heridas. Que siempre está el maestro, el profesor, el confidente, ¿sí? Siempre hay alguien más que es el que nos va a ayudar a poder resolver nuestros conflictos, problemas, heridas, traumas. Bueno, básicamente esa es la historia de Quirón dentro de ese aspecto griego, de esa cosmología, de esa imaginación o esa conexión con la naturaleza, que nos ayuda a comprender pues nuestra propia vida. Bueno, no sé si Gina quieras decir algo acerca, complementar.
Bueno, pues gracias porque pues es un tema muy interesante. Algunos de ustedes dirán, bueno, pero esto del mito y de la historia, ¿qué tiene que ver conmigo, no? Como que me relatan un cuento, pero esto qué tiene que ver conmigo. Siempre el mito a lo largo de la historia refleja una parte de la condición humana. En este caso, Quirón representa esa herida más profunda del alma, representa ese punto sensible que tampoco desaparece fácilmente, pero que al tiempo guarda también nuestro don más profundo. O sea, detrás de cada dolor, detrás de cada herida, se destila una gran medicina. Y ya nos lo contaba Elmer. ¿Quién es el que le produce la herida a Quirón? Su amigo más cercano, Folo. ¿Y Folo qué representa? Folo representa, en este caso, como la historia de nuestros ancestros, toda nuestra historia tan transgeneracional que puede que no la conozcamos toda, pero por karma, por transgeneración, útero a útero, la vida se va transmitiendo y ahí se va transmitiendo una información que luego llega a nosotros para que justo en el momento y en la conciencia en que a cada uno llega, pueda encontrar una forma de repararlo. Hay una cosa interesante que contaba Elmer de cómo Quirón encuentra esa forma de sanarse él mismo y de ayudar a sanar a los otros, porque observemos en Quirón la historia, a él lo rechaza su madre. Cuando él nace, su madre no lo quiere por la forma que la adopta. Es mitad bestia y mitad humano, es decir, esa parte instintiva su mamá no la quiere y lo rechaza y entonces le pide a Zeus que por favor la libere de ser mamá. Sin embargo, él es entregado a Apolo, a un gran sabio, y lo que vemos es que Quirón no se quedó sufriendo porque mi mamá me abandonó, sino que fue encontrar, por supuesto también le dolería, porque siempre el dolor necesita transformarse, mirarse, estudiarse, o sea, no podemos saltar de una vez del dolor a tomar a la madre y amarla, sino que siempre necesitamos mirar aquella parte que nos duele en la historia. Pero observemos esto, nos cuenta de Quirón cómo a través de cantos y conjuros, usaba cantos y conjuros para aliviar el dolor. Entonces yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué cosas les sirven a ustedes para aliviar sus propios dolores físicos o emocionales? Sobre todo hablemos los dolores emocionales. Si me quieren escribir en el chat, por ejemplo, ¿qué te sirve a ti? Salir a caminar en el bosque, hacer unas respiraciones, hablar con una amiga, tejer, eh, sembrar, cuidar el jardín, sembrar una planta. ¿Qué cosas les sirven a ustedes para aliviar el dolor? Aquí Quirón nos habla de cantos, de conjuros, de plantas, porque usaba también la botánica, como también las plantas nos traen esa medicina. Aquí dicen bailar, escribir, eh, no, Exacto. hacer Entonces aquí ejercicio. mantras y afirmaciones, hoy en día que podemos conectar más con la palabra, ¿no? Miren el solo hecho de poderlo comunicar. A veces nos sentimos demasiado agobiadas por una situación y el solo hecho que nos encontremos con una amiga, con alguien a quien se lo podamos expresar, que miremos qué era lo que hacían los sacerdotes antes, ¿no? En la confesión, las personas tenían la oportunidad de ir a contarle al sacerdote y sabían que guardaba el secreto y no le iba a contar a nadie. Ellos fueron los terapeutas de aquel tiempo. ¿Cuánto se alivió a través solamente de poderlo expresar? Porque cuando no lo guardamos y no lo podemos expresar, eso se queda ahí enquistado. Entonces, bueno, aquí nos cuenta, jardinear, caminar sobre el verde, a mí me hace bien cantar y bailar, me ayuda mucho meditar y caminar, practicar la respiración pausada, cantos, escribir es otra cosa. Qué interesante que todas estas prácticas las podamos ir integrando. Entonces, bueno, vayamos a otra partecita. ¿Qué representa Quirón? Esa parte instintiva nuestra, ¿no? Es mitad de la cintura hacia arriba es humano, es decir, nuestra parte racional, nuestra parte lógica, nuestra parte más humana, y de la mitad hacia abajo nuestra parte más instintiva, más primaria, aquella que es parte también nuestra, pero que necesita ser regulada, que necesita ser domada, aquella parte que nos hace más instintivos, que nos hace más reactivos, como que nos hace ofuscarnos ante las cosas, que nos hace reaccionar, que nos hace aislarnos, que nos hace descuidarnos a nosotros mismos. Entonces vamos a pasar ahora un poquito aquí. Aquí hay a quienes nos contaban.
aplicarme reflexología, meditar en las emociones. Qué interesante esto que nos cuenta Sonia, meditar en las emociones, o sea, aprender a mirar lo que sentimos, porque quizá mucho de lo que nos ha pasado es que no aprendimos a observar lo que sentimos, aprendimos a guardárnoslo y a no expresarlo, a no sentir que nuestras emociones eran validadas y eran importantes, porque tal vez desde niña lo que a veces se ve, ¿no? Entonces el niño llora y le dan es una colombina o hoy le dan el celular para que el niño no llore, pero no nos permitimos dejar expresar esa tristeza, ese enojo. ¿Por qué es? Entonces, solamente en la medida que cada uno está capacitado para conocer su propio mundo emocional, puede guiar a otros en ese proceso. Servir a los otros, el ego y el espíritu. Bien, entonces ahora vamos a ver otra partecita que es este Quirón del que nos cuenta Elmer, toda esta simbología de Quirón y de Folo, que ambos fueron centauros que se apoyaron mucho. ¿Cómo está en mi vida? Ese Quirón yo lo podría ver en mi carta, quienes conocen la carta, pero todos conocemos nuestra propia historia. Este Quirón está ubicado en un espacio de mi carta natal. ¿Y qué me dice? ¿Qué historia me cuenta? Y follow también está en esa otra parte de mi carta, donde también me permite conectar con aquella parte de mi historia que no reconozco tanto, que no he sabido, que no he conocido, que no se ha contado, o aquella parte mía en la intimidad, guardada en lo profundo de mi alma, que tampoco he aprendido a conocer o he llegado hasta ese fondo para verlo. Entonces les voy a mostrar aquí, por ejemplo, aquí Nube nos contaba, yo tengo a Quirón en Tauro. ¿Y qué significa eso? ¿O de qué nos habla esto de decir, yo tengo a Quirón en Tauro? Entonces espérenme un momentico y les comparto para que veamos solo un ejemplo. No podemos ver los ejemplos de todos, pero vamos a ver tan solo un ejemplo para que podamos ver la ubicación de Quirón. Entonces, esta es una carta natal, algunos de ustedes la conocen, es un mapa que se da por nuestra fecha, hora y lugar de nacimiento. Aquí en esta parte, aquí empieza el ascendente que se da por la hora y por el lugar donde nacemos y es ahí donde empieza ese círculo de las 12 casas. En el caso de esta carta, por ejemplo, aquí está Quirón, que es este simbolito verde, está aquí en Aries, en la casa 1. Entonces, Nube, por ejemplo, dice, yo tengo a Quirón en Tauro. Entonces, aquí hay un signo que representa la cualidad, la naturaleza de esa herida de Quirón. ¿Qué es Aries? Aries es el inicio, el comienzo, la identidad, el yo soy, yo pertenezco, yo tengo un lugar y estoy aquí en el mundo. Es decir, que este Quirón en Aries nos habla de que hay algo, alguna herida muy profunda en relación a la identidad. No porque no seamos, no porque no pertenezcamos, sino porque algo en nuestra mente, en nuestra forma de interpretar el mundo, todavía no se lo cree. Hay algo interno en este nativo, en esta persona con esta carta, que le cuesta todavía entender que sí merece, que sí tiene su propio poder, que sí tiene su propia fuerza, que sí es capaz. Y entonces necesitamos empezar a mirar. En realidad, todo esto que me digo, todo esto que me cuento, todas estas creencias que me he formado, ¿es verdad que son así? Que no soy suficiente, que no merezco, que no puedo. Entonces, Quirón también nos invita a destilar esa medicina que guarda esa herida, a saber exactamente qué es y cómo la podemos transformar. Porque siempre a partir de ese dolor o de esa herida es de donde surgen nuestros más profundos dones. Decía Khalil Gibran, un poeta libanés, decía, el dolor no es más que el cascarón que envuelve el entendimiento. Espéreme que hay alguien que tiene el micrófono abierto. Bien. Entonces, Sí, ¿cómo empezar? también podemos revisar, ah, está bien. No, que también podemos revisar qué, qué hemos transformado de esa herida, en qué me ha servido esa herida que tengo en el pasado, ese trauma o esa situación. En el presente, ¿qué he hecho yo con ella? ¿Me ha permitido de pronto enseñar a alguien o decirle a usted puede hacerlo de tal manera? Siento siempre hay esa posibilidad de transformar nuestra herida en una acción hacia los demás. Y también podemos ver que
es más fácil resolver lo del otro. Uno dice, ah, pero ¿cómo se le ocurre si es facilito, no le pasa nada? Y el otro lo ve a uno también que es fácil su situación. Sin embargo, cuando nos revisamos a nosotros mismos, sentimos que duele, que es una herida, que no podemos salir de ahí, que nos molesta, que nos incomoda. Entonces, la relación con el otro es bastante interesante para podernos apoyar en un estado de sanación. Es Eso, todo, Gina, gracias. 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 Entonces, en este caso es un ejemplo de ver que está en Aries, ¿sí? Una situación con la identidad. Y esto que nos dice Elmer, ¿no? Hoy lo revisamos y seguramente hemos crecido en muchas cosas y a lo largo de ese crecimiento, de ir descubriendo ese verdadero don que aflora detrás de esa herida inicial, también me puedo ir dando cuenta cuántas personas se han ido aproximando a mí que me han ido ayudando. Entonces aparecen mentores, aparecen amigos, aparecen maestros, aparecen líderes, aparecen diferentes experiencias que van madurando y nos van ayudando a ir transformando, porque seguramente si lo hacemos solo no es tan fácil. Entonces, quedarnos con la propia idea nuestra nos hace demasiado egocéntricos. Solo hasta que en las relaciones interactuamos podemos darnos cuenta que en realidad es lo que necesitamos transformar. Entonces, en este caso, por ejemplo, en Aries nos hablaría de la identidad, cómo mejorar esa parte de la autoestima, de la confianza en sí mismo, porque siempre donde tenemos a Quirón, ¿a qué nos invita? A abrir el corazón, a soltar el control, a ser más conscientes y compasivos, primero con uno mismo y luego con los demás. Entonces, por ejemplo, Nube que nos cuenta, yo tengo a Quirón en Tauro. Esta parte de Tauro, ¿de qué nos habla? De confiar en mi propia riqueza interior, en mi capacidad, en mis dones. Esto es lo que yo tengo, esto es lo que soy capaz y lo que tengo por encima de todo, porque las cosas materiales van y vienen. Un día están, otro día no están. Pero ¿cuáles son esos verdaderos dones, esas habilidades que yo tengo y que son mi verdadera riqueza? ¿Cuál es mi verdadera riqueza? Por ejemplo, hablemos de alguien que tenga un quirón en cáncer. Entonces, ¿cáncer de qué me habla? De mi familia. Entonces, de ese lugar, de ese hogar donde yo crecí. Seguramente hay alguna herida en relación con no sentirme suficientemente sostenida, protegida, cuidada o amada en el seno de la familia en que yo nací en Libra. Entonces, percibo que hay una injusticia respecto a la forma en la que la vida me ha ido tratando. Y así cada uno de los signos nos va develando una gran experiencia que necesitamos descubrir y ojalá cada uno ya haya ido descubriendo un poco de cómo ha sido esa experiencia para ustedes. Entonces, sobre todo, bueno, aquí nos pregunta Nube bien interesante, ¿cómo transformar el quirón? Entonces, bueno, hay diferentes formas, ¿no? Una de las que ahorita hicimos de preguntar, ¿qué te ha ayudado a aliviar ese sufrimiento? Primero, he conocido mi verdadero sufrimiento, cuál es el origen de ese sufrimiento. Entonces, lo primero es entender qué representa este quirón para mí, cuál ha sido mi principal herida. Y seguramente tenemos muchas heridas. Si miramos la herida con la mamá, la herida con el papá, con el dinero, con el trabajo, con las relaciones, pero hoy podemos mirar una. ¿Cuál necesitamos empezar una por una? ¿No? ¿Qué es lo que me ha dolido, por ejemplo, en el tema de si es de mis talentos o de mi identidad? ¿Qué es lo que me duele en esa relación? ¿Por qué no logro confiar en mí misma? ¿O por qué no logro comunicar con claridad? ¿O por qué percibo que no me entienden? ¿O por qué percibo que me aíslan, que no me escuchan? Entonces, necesitamos que cada uno, cada una empiece a ver cuál es ese dolor que habita dentro de mí. Y cuando yo descubro qué es lo que me duele, porque necesitamos primero entender ese origen, ese sufrimiento, ese dolor, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Ponerle un nombre. Me dolió el abandono de mi mamá, o me dolió el abandono de mi papá, o me dolió que no me sentí escuchada, o me sentí que me dolió que no me validaron en mis emociones, o no me sentí escuchada, o me sentí sola, desprotegida. En algún momento me pasó algo que fue muy difícil para mí y yo sentí que eran mis cuidadores los que debían cuidarme y no me cuidaron. O en este trabajo, siento que todo me toca a mí, que estoy muy recargada de trabajo. O sea, necesitamos entender en la relación de pareja, siento que doy más y que el otro da menos, o que no me siento bien correspondida,
o que todos esos vacíos que vamos sintiendo necesitamos primero nombrar qué me duele en esta relación con el dinero, por qué el dinero no llega y se va rápido, por qué encuentro parejas que abandonan, por qué esta amiga se comporta de esta manera, por qué esta parte legal, por ejemplo, a veces que uno tiene un bien o que compra un bien, por qué esto no se desarrolla de tal o cual manera, por qué no puedo hacer la escritura o por qué tantas cosas que nos pasan, necesitamos empezar a elegir una. ¿Qué dolor quiero elegir hoy? Hagamos el ejercicio cada uno y elijamos un momento de nuestra vida o una situación de hoy, del presente o del pasado, en la que nos pudimos sentir abandonados, rechazados, ridiculizados, minimizados, algo que nos haya dolido. Puedes cerrar ahí un instante tus ojos y puedes traer a la memoria una experiencia, la que venga primero, sin clasificarla o sin cambiarla. Permite que esa experiencia inicial, tal vez generalmente tenemos una experiencia que ha sido transversal en nuestra vida y que le hemos dado vueltas y que hoy puede volver a aparecer. Ahora que la tenemos identificada, observemos qué creencia me trajo esa situación, a qué creencia me llevó esa situación, qué creencia formé alrededor de esa experiencia. Entonces nadie me quiere, estoy sola y solo me tengo a mí, no soy suficiente, no pertenezco, lo que siento no es importante, soy muy pobre y no tengo, todos lo logran y yo no puedo. O sea, observa qué creencias aparecen alrededor tuyo. Lo que yo tengo para decir no es importante, nadie me escucha. Tantas creencias que pueden ir apareciendo y observa si alguna de estas creencias te hace sentido y las podemos ir escribiendo. Y primero es muy importante eso. Fijémonos que Quirón primero supo cuál era su dolor, primero se entendió él mismo qué me dolió y va buscando su forma de curarse. Él no dijo de una vez, deme el remedio y yo ya me olvido de todo esto. Sin embargo, había algo en el fondo, muy en el fondo, que nunca lo pudo terminar de sacar, de sacarle la sustancia y al final lo que le pide a los dioses es que él que era inmortal le piden, déjenme ser mortal, porque la única manera es entregarme también, rendirme, morir, morir a todo este proceso. Y llega una parte de nuestra vida en que nos cansamos de alar por el mismo lado hasta que nos rendimos y encontramos. Entonces, vamos entendiendo que ese sufrimiento, esa situación, también tiene un final, que también llega un momento en el que cesa ese sufrimiento. ¿Y por qué cesa? Porque aprendemos a conocerlo, a entenderlo y empezamos a recorrer el camino de transformación. Y entonces la pregunta era, ¿y cómo transformo a Quirón? Entonces, eso no, tampoco es una pastillita. Mira, tómate esta pastilla y mañana ya Quirón amanece feliz. Entonces es todo un camino y un proceso y seguramente tú ya has transitado mucha etapa de ese Quirón, de lo que fue inicialmente a lo que es hoy. Pero el camino continúa, el autoconocimiento es constante. Entonces siempre observar algo que de lo que decía Sonia, esa observación constante de mis emociones, qué estoy sintiendo en este momento. Cuando yo identifiqué la herida, entonces no me creo suficiente o no creo que mis dones estén a la altura de la gente y siempre estoy guardándome. No quiero ser vista, quiero como volverme pequeña y contar con la boca muy cerrada lo que yo hago. Supongamos que es eso. Entonces, aquí, ¿cuál es el camino? Cuando yo he descubierto cuál es ese dolor o cuál es esa situación aflictiva que tengo, empiezo a descubrir, bueno, ¿y cómo la puedo transformar? Ahora que veo de dónde viene, cuál es su origen, ¿cómo la empiezo a transformar? Entonces, si mi miedo es a mostrarme, a mostrar mis dones, a creer que no, a hacerme invisible, a hacerme pequeña, a reducir lo que yo hago, ¿cómo empiezo a hacer pequeñas cosas que me vayan habitando la confianza para poder ir mostrando? También
Las emociones, por supuesto, habitan en el cuerpo, ¿no? ¿Dónde está la confianza? La confianza está en nuestro plexo solar, en la zona del abdomen. Cuando esta zona de nuestro abdomen, nuestro Manipura chakra está fuerte, las situaciones de afuera nos hacen menos vulnerables. Necesitamos aprender a conocer nuestra mente. ¿Qué estoy pensando? ¿A dónde me lleva mi mente con estas creencias y con estos pensamientos? ¿Son pensamientos positivos? ¿Son pensamientos que me llevan a confiar en mí? ¿O son pensamientos de desánimo, de apocarme, de apequeñarme? ¿Qué pensamientos sigo alimentando? Y de ahí que es tan importante las prácticas que ustedes escribían, la respiración y la meditación. Y no reducida solamente al momento en que me voy al tapete a meditar y a respirar. Mientras voy caminando, mientras estoy en la situación difícil, mientras voy en el transporte y empezar ya a lo que hizo Quirón. A Quirón pudo sanar su herida no porque dejara de dolerle. Quirón pudo sanar su herida porque se atrevió a confrontar, a mirar. Dejó de huir y entonces quiso confrontar. Adelante, él. Bueno, también hay que revisar que todo se puede direccionar o redireccionar. Una de las actividades que vamos a ver en el taller que vamos a hacer el 1 de mayo es de arte marcial, y en el arte marcial vamos a utilizar unos movimientos que nos permiten redireccionar la situación que viene contra mí. Es poder acomodar las cosas donde pueda manejarlas, no necesariamente oponerme a ellas, sino elaborarlas para con ello tener un resultado. Quirón fue abandonado, pero lo recogió Apolo. Entonces quiere decir que ese momento se vuelve una oportunidad, y con esa oportunidad pues vamos a realizarnos y vamos a sanar nuestra herida, porque finalmente Quirón sanó esa herida con sus padres. La que no logró sanar fue con la de Hércules, ¿no? Pero pues finalmente él sí logró trascender eso y convertirse en el sanador, en el maestro, en el sabio, en el prudente, sí, a través de un proceso de su vida, pero gracias a que estuvo, se dio la oportunidad, ¿no? De escuchar a un maestro, de reemplazar esa herida del abandono por la herida de la acogida, que Apolo lo acogió, ¿no? Entonces ya recibió esa protección, y con esa protección él se fue elaborando a través del tiempo. Entonces sí hay heridas que nos sirven como un proceso de existencia. Hace poco circulaba en el internet una situación de alguien que vio un capullo que intentaba salir una mariposita del capullo, y hacía esfuerzo, y entonces él le quitó, le abrió un huequito más grande y salió la mariposita, pero no tuvo la presión de sus alas y no pudo volar. Entonces las presiones a las que nos sometemos, las situaciones intensas y fuertes, son una preparación para sacar nuestra mayor virtud, nuestras capacidades para poder volar. Entonces, tras trascender esa dificultad, que cuando nacemos en el parto pues sucede lo mismo, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo para nacer, a acomodarnos. La mamá hace un proceso de dilatación, pero finalmente también tenemos que hacer un esfuerzo de buscar la salida y encontrarnos en ese nuevo momento que es el nacimiento. Entonces, una sensación de esfuerzo nos lleva a una posibilidad de vida más grandiosa. Entonces, siempre podemos direccionar, transformar, acomodar, movernos, transformarnos de las situaciones que la vida nos trae. Bien, entonces, continuando con lo que dice Elmer, es clarísimo. No porque la situación haya sido en el pasado, tengo que seguir condenada a repetirla o a seguirla, o porque me dijeron que era así, o porque su mamá fue así, o su papá o su tío fue así, entonces todo tiene que ser así. Es desde mi patrón mental, desde cómo concibo yo mi realidad y cómo voy a esa nueva realidad, cómo creamos una nueva forma de ver las cosas. Todo se puede cambiar, aunque de aquí hacia atrás llevemos muchos años haciendo las cosas de una sola manera. Hoy elijo hacerlo diferente y eso ya cuenta hacia esas nuevas maneras. Justo sé que aquí está Gabriela, que trabaja las constelaciones familiares,
y sabe cuánto hay de lo que transgeneracionalmente viene hasta que alguien se atreva a verlo y hacerlo de una manera distinta. Mientras tanto, se vuelve un patrón repetitivo. Pero el día que tomo conciencia y digo, lo voy a hacer diferente, ese día estamos transformando. Y aún no estamos haciéndolo igual de la misma manera ni como ayer. Hoy es un nuevo día. Este ahora es la conjunción de tantas causas y condiciones que han llegado para que hoy sea este instante. Entonces les quiero mostrar ahora este retiro que ahora preguntaban que cuándo es el taller de artes marciales. Entonces les vamos a contar, es un retiro que hemos organizado para el 1 y 2 de mayo. 1 de mayo es festivo, que es viernes, y 2 de mayo es el sábado. Entonces, lo haremos aquí en Colombia, es un retiro presencial en el municipio de Nopsa, en Boyacá, en un lugar que se llama Inaosca Ecoespa. Es un lugar muy lindo, rodeado de naturaleza, tiene cabañas, lugares muy bonitos hechos de guadua y de elementos naturales. Así que solamente algunas de ustedes escribían que una de las formas en que encuentran alivio y regeneran toda su parte emocional es a través de la naturaleza. Entonces, este lugar ya está dotado de todas las condiciones para que solo el espacio ya regenere nuestra mente y nos permita encontrar un estado agradable con nosotros mismos. Tendremos prácticas de yoga y meditación. Tendremos también artes marciales, que es lo que explica Elmer. Elmer trabaja desde el Tai Chi y desde, ¿cómo es el otro? Kung Fu, el Kung Fu. Entonces vamos ahí a Sí. probarnos también en otras prácticas, que es interesante. Yo no sé cuántas de ustedes habrán hecho artes marciales. Si quiere, cuénteme quién ha tenido una experiencia de artes marciales y eso invita a otra fuerza que internamente se mueve. Tendremos charlas y talleres, entonces uno de los talleres que tendremos el día viernes es sanar la relación con la madre. Entonces, bueno, nuestra madre es un símbolo muy profundo en nuestra vida. Sin duda, muchas de las cosas que hemos tomado y situaciones que hemos experimentado vinieron a través de ella, pero no porque ella sea la culpable, sino porque hay una historia transgeneracional y cada uno tiene un karma, una historia que viene a actualizar. Y elegimos ese padre y esa madre porque eran los que mejor combinaban con nuestro propósito kármico, con ese propósito de venir a esta encarnación a realizar un proceso evolutivo. Así que será un taller que es muy interesante, que es muy conmovedor y nos va a ayudar también a reconocer aquellas heridas internas que en un momento fueron causa de sufrimiento en la relación con nuestra madre para que ya podamos ir ordenarla y transitando hacia la propia eh, autonomía de nuestra propia madre interna. Fue nuestra madre biológica la que nos enseñó a cómo cuidar de nosotras mismas, a cómo relacionarnos, a cómo maternar nuestra propia vida. Y según como vimos que ella lo hizo, si vimos que nuestra madre nos cuidó, si cuidaba de ella o no, así mismo aprendimos nosotros a hacer. Y entonces vamos a ir viendo, tal vez todas podemos reconocer cuántas cosas tomamos de nuestra madre para que hoy las podamos actualizar y podamos dejar qué es de mi madre, qué es mío y hacernos cargo de nuestra propia vida. Bueno, hay un retiro que será sanar la relación con la madre y el segundo día el mito como espejo de la vida, que es algo parecido a lo de hoy. Hoy fijémonos que es el mito de Quirón, pero ese Quirón que no es algo separado de mí, sino que tiene una historia que contarme que también tiene que ver conmigo, que también hace parte de mi propio hilo de vida. Entonces, estaremos los dos con Elmer Alfonso. Yo soy Gina Marcelas, llevo 16 años de práctica espiritual, soy amante de lo sutil y lo sagrado cotidiano. Me ha ayudado mucho a enriquecer mi vida, a darle sentido al milagro que es cada día, ¿no? Al milagro que es respirar, al milagro que es tener una vida con unas dinámicas como las conocemos, que hoy el día me permite estar aquí teniendo una casa, sabiendo qué voy a hacer y no como otras personas en otros lugares viviendo situaciones más difíciles. No más a veces cuando nos confrontamos con una situación, con un animal que no nos gusta, con una situación que nos impresiona, ya eso nos cambia nuestro estado interno. Cómo empezamos a agradecer el milagro de lo que hoy acontece con una tranquilidad y una armonía para mí. Y Elmer Alfonso
Cuéntales tú un poquito, Elmer Alfonso, para no presentarte yo. Bueno, gracias. Pues ahí, como dice las palabras, admirado ante las maravillas de la vida. Creo que siempre me he sentido admirado. Creo que de niño quería ser científico para conocer todo cómo funcionaba la existencia, la vida, y eso a mí me mantiene maravillado. eh, el cosmos, la naturaleza, todo lo que sucede alrededor, la misma vida personal, todo lo que nos compone, nuestra mente, emociones, espíritu, nuestro cuerpo, todo es magnífico y maravilloso. Y pues la vida me dio la oportunidad de practicar artes marciales, de hacer este proceso en el yoga, de irme conociendo, pero pues falta mucho por conocer este pequeño universo que es grande cuando uno trata de conocerlo. Es todo, gracias, Gina. Gracias, Elmer. Y bueno, será en el Hotel Campestre Inaosca, Eco Spa. Bueno, si alguno lo conoce, está ubicado en Nopsa, Boyacá. Hay que llegar a Duitama y de ahí es como 40 minutos hacia Nopsa. Y aquí lo final, el precio, entonces ¿y qué incluye? Incluye alojamiento, alimentación vegetariana. Vamos a tener alimentación libre de proteína animal, pero si comemos huevo, comemos queso. Entonces, tendrán todos los alimentos del viernes a partir de las 10 de la mañana que empieza el retiro. O sea, la intención es que lleguen temprano, luego el hospedaje del viernes y también las actividades del sábado y los alimentos del sábado. Terminamos ese sábado a las 5 de la tarde. El valor es 490.000 pesos y hemos decidido que para hoy, quienes están aquí, quienes nos han acompañado hoy aquí en esta charla y se quieran inscribir a partir de hoy y hasta mañana viernes, tienen un 10% de descuento. O sea, podemos reservar con el 30% del valor, pueden hacer el pago por el 30% del valor. Hay una cuenta de Bancolombia, Nequi. Así que quien quiera, quien sienta el llamado, a quien le interese participar de este recurso que como hablamos, no siempre todo lo podemos hacer solo. Yo disfruto enormemente hoy poderme reunir presencialmente a compartir esta parte de la filosofía de la vida, de la profundidad de la vida, de entendernos mejor, de mirarnos con más alegría, con más compasión. Así que sin duda es un espacio que ofrecemos con todo el cariño, con todo lo mejor que nosotros hemos cultivado y con la mejor intención de que para cada uno de ustedes también represente un paso hacia ese proceso evolutivo. Entonces aquí nos pregunta, aquí, vea, Gabriela que viene, qué bueno, desde México. Aquí las tendremos, las que están en Tijuana, aquí bienvenidas, que también hay hotel y todo, y es muy lindo. Es una oportunidad enorme de venir a Colombia. ¿Y se puede sin hospedaje? Sí, también lo podemos mirar, porque sé que algunas de ustedes están por ahí cerca. Entonces, yo les voy a dejar aquí mi teléfono y el de Elmer. Elmer, si quieres, pues escríbeles aquí para hacerlo como más amigable. Yo les dejo aquí mi teléfono, ahí lo pueden anotar. Y quienes estén interesadas, entonces podemos aplicar ese 10% siempre y cuando se separe mínimo con el 30% mañana y ya podamos separar el cupo. Y las que están en México, bienvenidas, nos encantará hacer un encuentro internacional. Bueno, hasta ahí creo que ya voy a detener la grabación. Bueno, ahí Elmer, si quieres comentar algo final y vamos cerrando. No sé si alguien tenga alguna pregunta o si ya todo está claro. ¿Y quedó Otra escrito cosita, el teléfono? a ver, ya veo. No sé si lo envié. Que Ah, no, ya. no. A ver, Elmer, ¿cómo es el tuyo? Díctamelo, por favor. 301, 301, do- 237, 237, 3809, 3809. Bien. 809. Es otra cosita que No, también no me les quiero salió. contar. Si a alguien le interesa conocer la historia de Quirón en su carta, si quieren mirarlo también me pueden escribir. Yo hago la lectura de la carta natal, así que también, pero eso sí requiere, aquí lo vemos de manera muy general, pero ya viendo lo específico para la historia de cada uno, podemos también tener un encuentro donde puedas descubrir en qué etapa de la vida va,
qué nuevos descubrimientos hay, qué fuerzas internas se han movilizado y sobre todo cuál es ese don oculto que te ha ido mostrando esa experiencia de Quirón. Bien, gracias Sonia, gracias por haber estado. Bueno, si Elmer quieres compartir algo final y ahí vamos cerrando. Ahí- Sí, pues para invitarles al taller, lo presencial también tiene cierta magia. La posibilidad del encuentro, de la relación con el otro, de comprendernos, de ver cómo ve el otro la vida y eso nos enriquece muchísimo. Compartir es bastante importante. De todas maneras, pues vamos a tener otro espacio de un taller semejante, ¿verdad? el En 16 abril, de ¿cierto? El 16 de abril, para hablar como ese mito de la separación y la unificación, ¿no? Todo el tiempo estamos como separándonos y volviéndonos a unir a través del amor o a través de diferentes expresiones. Incluso hasta a través del odio nos sentimos unidos al otro, ¿no? No necesariamente las cosas bonitas nos unen al otro, sino también lo que nos irrita y nos molesta nos une al otro. Entonces vemos un poco ese, eh, ese mito que nos explica esa dinámica de estar en unidad y en separación. Entonces, también pues muy invitados. Bien, Y bueno, gracias. pues para que se animen a inscribirse ahorita de hoy a mañana con ese descuento. Y Muchas también si se lo gracias. quieren compartir, que lo puedan compartir también con otras personas, esa también es otra forma, porque puede que ustedes mismos no puedan estar, pero que se lo puedan compartir a otros. Así que bueno, muchas gracias a todos por haber estado. Cada uno si quiere puede abrir su micrófono, poner una palabrita y así nos vamos despidiendo. Muchas gracias, Diana y Elmer. Gracias, Patricia. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muy bonita Patricia, la gracias. charla. Y Mil no. bendiciones para todos. Gracias. Bueno, gracias a Gracias. todos. Gracias. Mil gracias. Gracias, Gracias, Marina. gracias. Hola, Muchas Nube, gracias, gracias buenas por noches. estar aquí. Gracias a todos. Lilian, gracias por Muchas estar. gracias, Elmer. Gracias. Bueno, buenas noches. Gracias, Rosa María, gracias, Gabriela, gracias por estar aquí todas, María Elena, Carmen, gracias a todas.